Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy ejemplos de cómo resolver en la planilla de Excel porcentajes. La planilla de Excel es una planilla con múltiples funciones. Se pueden hacer gráficos, estadísticos, de ejes cartesianos, se pueden hacer obviamente cálculos matemáticos, organizar datos. Vamos a ver en este caso cómo podemos hacer para trabajar el porcentaje. Por ejemplo, les digo, más allá del porcentaje, si nosotros queremos ubicarnos en una celda, por ejemplo, yo voy a imaginar que quiero ubicarme dentro de la columna F y en la fila 7. Acá yo tengo la ubicación, yo puedo escribir acá F7, no importa que lo ponga con minúsculas, doy Enter y me lleva directamente a esa celda. Si aprieto Control, Inicio, me va a llevar a la primera celda de mi planilla. Ahora yo quiero ubicarme en esta celdita, estoy bajando con las flechitas de cursor, la A3. Estamos entonces en la columna A y la fila 3. En esta celda, que por lo que vemos acá, en esta ficha que se llama número, que es el formato de los números dentro de las celdas, dice que tiene un formato general. El formato general es sin formato específico. Entonces, dentro de esta celda, yo voy a escribir el 12. Nosotros sabemos, doy Enter, y para resolver, yo voy a elegir resolver multiplicando. Digo, bueno, voy a multiplicar este 12 por 950. Y si hago esa multiplicación, me va a faltar dividir por 100. Entonces, yo acá tendría que hacer igual. Para introducir una fórmula y que me ofrezca un resultado Excel, tengo que comenzar con el igual. Voy a abrir un paréntesis porque lo primero que voy a hacer es multiplicar el contenido de esta celda A3, que es ese 12, esta celda A3, y vamos a multiplicarlo por el contenido de la celda B3. Voy a cerrar mi paréntesis. Si yo solamente multiplico, esto me da 11.400, pero nosotros sabemos que acá falta dividirlo por 100. Entonces, en esta fórmula, y voy a ir acá a la barra de fórmulas para hacer la modificación, puedo agregar la barra inclinada que me indica división y el número 100. Doy Enter y ese es el resultado real, 114. Ahora, en realidad no tiene demasiado sentido hacer todo este procedimiento, porque yo estoy dentro de una planilla de cálculo que es una planilla inteligente. Entonces yo le puedo indicar lo que quiero hacer sin necesidad de yo estar utilizando ese dividido 100. Entonces vamos a borrar esto y vamos a decirle que queremos que multiplique el contenido. Acá voy a volver a mi igual. El contenido de esta celda y que lo multiplique por el 950. Pero ¿qué pasó acá? Me falta el dividido 100 nuevamente. Lo que yo puedo aquí es cambiar el formato de la celda de general a porcentaje. Lo puedo buscar acá en la lista o puedo ponerlo directamente acá. Hay un acceso directo que me muestra el estilo porcentual. ¿Qué pasó acá? Como yo tenía un 12, cuando yo pongo en el formato general, toma el número que yo escribí. Pero cuando lo paso a formato porcentaje, automáticamente Excel lo que hace es multiplicar ese número por 100. Entonces acá no me va a dar bien. Algo estoy haciendo mal. En realidad, lo que yo podría haber hecho acá, voy a borrar ese valor, es escribir el 12 y escribir el símbolo de porcentaje así, directamente. Como tengo en formato porcentaje, queda escrito directamente y ahí me va a dar el valor correcto. ¿Qué hubiera pasado si sigo con mi celda en formato general? Fíjense que lo pasa al decimal asociado. Entonces, si yo en formato general tengo el 12,
Si le agrego por teclado el símbolo porcentaje, me va a hacer la cuenta, porque al ponerle el símbolo porcentaje, automáticamente de formato general pasó a formato porcentaje. Entonces, vamos a ver en un ejemplo 2. Si yo tengo el decimal y hago aquí la multiplicación, ¿qué pasa? Me da el resultado correcto, porque yo sé que el 12% que me pidieron está asociado al 0,12, decimal asociado a la fracción 12 centésimos. 12 centésimos es la traducción de 12%. Entonces, multiplico directamente y voy a llegar al resultado correcto. Si en este caso tengo el 12 nada más, acá me faltaba el dividido 100 que vimos antes. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, voy a la barra de fórmula y por teclado agrego el formato porcentaje, el símbolo. Al agregar ese símbolo, esta celda que estaba en general, ahora se convirtió en porcentaje. Esto es genial. Ahora vamos a ver en una hojita limpia distintos ejemplos. Imaginemos que vamos a trabajar, están todas en formato general, que vamos a trabajar el 25%. Yo la tengo en formato general, sigue acá en formato general. Si agrego el símbolo porcentaje, doy Enter y esa celda cambió automáticamente a formato porcentaje. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, el 103,5%. Si yo lo dejo escrito así, simplemente, está escrito en formato general. No voy a poder usarlo directamente para hacer las cuentas. Tengo que pasarlo a formato porcentaje agregando el símbolo en la barra de fórmulas o, en su defecto, tomando el símbolo porcentaje. Ojo, pero si tomo el símbolo porcentaje, sí o sí, no puedo escribir este número. Tengo que escribir el decimal asociado. El decimal asociado a ese número, vamos a ver, si yo acá pongo en la barra de fórmulas el símbolo porcentaje. Si yo tengo este valor de porcentaje, el decimal asociado va a ser 1,035. El último cero lo puedo obviar. Ahora, ¿qué es lo que me pasa acá? Yo estoy dividiendo por 100 ese valor. ¿Por qué? Porque Excel, al ponerle formato porcentaje, lo va a multiplicar por 100. Entonces yo debo usar el decimal asociado. Mi decimal asociado va a ser 1,035. Ese decimal asociado, si yo lo paso a formato porcentaje, en este caso lo está redondeando, vamos a pedirle que nos entregue decimales, eso lo estoy haciendo aquí, que podemos aumentar la cantidad de decimales, disminuir la cantidad de decimales, por eso me lo lleva a 104. Acá puedo decirle, y quiero más decimales, y llegamos al 50, pero con el coma 5 es suficiente. Al agregar entonces el formato porcentaje, Excel automáticamente el número que esté escrito lo multiplica por 100. Si yo escribo un 2 y lo paso a formato porcentaje, pasa a 200. Si yo quería que fuera el 2%, tenía que escribir 0,02. Es el 2 dividido 100. Nosotros sabemos que dividir por 100 es correr a la izquierda 2 lugares la coma. Y sabemos que si tenemos el número entero 2, número natural 2, la coma está al final, porque sería lo mismo que un 2,0. Todos temas ya trabajados en distintos videitos. Les voy a dejar los links en la casilla para que los recuerden. Si yo escribo este decimal, se encuentra acá en formato general. Yo lo puedo usar directamente para hacer la cuenta, porque Excel hace la cuenta de la multiplicación de la cantidad por el decimal asociado. Pero si yo quiero que se vea
el porcentaje, escribo el decimal asociado y lo pongo en formato porcentaje. Bien, este video solamente tenía la finalidad de mostrarles que es súper importante el decimal asociado a un porcentaje, que a veces de todas las maneras de resolver es la que más dejamos de lado, para mí es la más práctica de todas, pero uno elige la manera que le quede más cómoda. Pero el decimal asociado es súper importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando trabajamos con una planilla de cálculo como Excel, no importa la versión que sea, no importa que sea una versión online, vamos a tener que trabajar con el decimal asociado. Eso era todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Espero que si necesitan utilizarlo, recuerden este video y les sea útil para no cometer el error de escribir el porcentaje tal cual como es, pasando la celda a formato porcentaje, porque eso no va a darnos buenos resultados, va a cometer un error. Bien, nos veremos la próxima. Hasta siempre.